Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva lección de palabras con letras mudas. Soy la profesora Dana de NET Inglés. Las letras mudas son letras que no se pronuncian en una palabra. Esta es la razón por la que la ortografía y la pronunciación en inglés son completamente diferentes al español. El núcleo del problema es que en la mayoría de los casos quieres leer la palabra literal como la lees en español, pero como verás en inglés, esto es incorrecto. Pero después de esta clase, esto ya no te pasará y al mismo tiempo también tu pronunciación mejorará. Vamos a empezar con las letras mudas. K. No. 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 Esta palabra significa saber, conocer, reconocer. Se puede usar en una oración como I know what you mean. I know what you mean. I know what you mean. Knee. 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 Esto significa la rodilla. Si dices, I hit my knee. I hit my knee. I hit my knee. Estarías diciendo, me golpeé la rodilla. Knife. 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 Esto significa el cuchillo. I need to sharpen my cooking knife. I need to sharpen my cooking knife. I need to sharpen my cooking knife. Esto significa necesito afilar mi cuchillo de cocina. Knit. 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 Esto significa tejer. I know how to knit a scarf. 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 Yo sé tejer una bufanda. Knuckle. 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 Eso significa nudillo. Our fingers bend at the knuckle. Our fingers bend at the knuckle. Our fingers bend at the knuckle. En español, nuestros dedos se doblan en el nudillo. The letter P. Psychology. 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 Significa psicología. She studied psychology at the university. She studied psychology at the university. She studied psychology at the university. Eso significa estudió psicología en la universidad. Psychiatrist. 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 Significa psiquiatra. I went to a psychiatrist to help me with my depression. I went to a psychiatrist to help me with my depression. I went to a psychiatrist to help me with my depression. En español, fui a una psiquiatra para ayudarme con mi depresión. Pneumonia. Significa neumonía. I got sick with pneumonia. En español, me enfermé de neumonía. The letter W. Wrap. Significa envolver. I wrapped myself with a blanket. Me envolví con una manta. Wrinkle. Significa arruga. I had to iron out the wrinkle from my shirt. Tuve que planchar la arruga de mi camisa. Wrath. Significa ira. His wrath got out of hand. Su ira se le fue de las manos. Write. Significa escribe. Write it down on a piece of paper. Escríbalo en una hoja de papel. Should. Significa debería.
We should work hard. Deberíamos trabajar duro. Could significa pudo. That was the best he could do. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Would significa haría. He would learn. Él aprendería. Isle significa isla. They live on a tropic isle. O ellos viven en una isla tropical. Aisle. Esta palabra significa pasillo. We walked down the aisle. Caminamos por el pasillo. Island significa isla. They live on a small island. O en español, ellos viven en una pequeña isla. Debt significa deuda. He got into debt. Se endeudó. Doubt significa duda. I doubt that really happened. Dudo que eso realmente haya sucedido. Listen significa escuchar. He likes to listen. En español, le gusta escuchar. Soften significa ablandar o suavizar. Castle significa castillo. The queen lived in her castle. La reina vivía en su castillo. Often significa a menudo o con frecuencia. I often go to that restaurant. Voy a menudo a ese restaurante. Entonces, si quieres más clases como estas y obtener nuestro curso Premium NET Inglés, lo único que tienes que hacer es unirse en el botón que está ahí debajo. Recuerda, el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia. Empecemos. Hola, soy la profesora Dana de NET Inglés. En esta clase vas a tener la oportunidad de ver y conocer 7 errores comunes en inglés. Conociendo estos tipos de errores, vas a aprender fácilmente la gramática hablada. Entonces, vamos a empezar con la primera frase errónea. Today morning I woke up late. Today morning I woke up late. ¿Ustedes ya saben dónde está el error? Today morning I woke up late. El error está en la palabra today, porque suena mal decir today morning. Debes de decir this morning I woke up late. Excelente. Vamos con la frase errónea número 2. What's the different? What's the different? Y bien, ¿qué error ves en esta frase? What's the different? El error está en la palabra different, porque es un adjetivo, pero aquí realmente lo que debes usar es el pronombre difference. La frase correcta sería así. What's the difference? Ahora pasemos a la siguiente frase. I met Carlos 2 years before. I met Carlos 2 years before. Y ahora, ¿cuál es el error con esta frase? I met Carlos 2 years before. El error está aquí, en la palabra before. No es correcto decir I met Carlos 2 years before. Lo correcto es decir I met Carlos 2 years ago. Recuerda que si quieres usar la palabra before, entonces tienes que usarla antes de algo. Por ejemplo, before I graduated o before I got married. Ya sabes, la forma correcta es I met Carlos 2 years ago. Ahora veamos otra frase. This is a 6 months course. This is a 6 months course. Esta frase suena muy correcta, pero ¿cuál crees que es el error aquí? This is a 6 months course. Vamos a ver. El error está aquí en la letra S de months. Se tiene que eliminar la S y se dice This is a 6-month course. Pasemos a la siguiente, número 5. Thank you, I really enjoyed. Thank you, I really enjoyed. ¿Cuál es el error con esta frase? Thank you, I really enjoyed.
El problema es la palabra enjoyed. Es un verbo reflexivo. La forma correcta sería, thank you, I really enjoyed myself. Por ejemplo, he enjoyed himself. She enjoyed herself. We enjoyed ourselves. They enjoyed themselves. Entonces, la forma correcta sería, thank you, I really enjoyed myself. Pasemos a la frase siguiente, la número 6. Did you lose your cell phone? Did you lose your cell phone? ¿Y dónde está el error en esta frase? Did you lose your cell phone? El error está en la palabra lose. Las palabras lose y lose suenan muy similares, pero se escriben de manera diferente y tienen dos significados diferentes. La palabra correcta aquí sería lose, que significa perder. Entonces, muchas personas cometen este error ortográfico. La forma correcta es lose y quedaría así. Did you lose your cell phone? Cada uno de estos ejemplos representan un aspecto diferente de la gramática. Entonces, ¿cómo puedes aprender a evitar todos estos y muchos otros errores? Te dará una forma muy fácil para ayudarte a lograrlo. Y es que pulses en el botón que está ahí abajo que dice Unirte para que obtengas acceso a nuestro curso Premium Net Inglés con cientos de lecciones en video. Ya sabes todos esos errores comunes que se cometen al hablar inglés. Asegúrate de no cometerlos tú también. Recuerda, el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia.